Listo, pues buenas tardes otra vez a todos. Adelante, Ricardo. Buenas tardes a todos. Es un gusto nuevamente poder saludarnos y estar en este espacio Buenas tardes. de formación teológica, Paideia. Gracias a todos los participantes. Carlos, nuestro agradecimiento anticipado ya por tu valiosa presencia entre nosotros y pues también un esfuerzo bastante noble, ya que pues los usos horarios a veces son un poco desafiantes. Me voy a permitir presentar al doctor Carlos. Él es militante desde sus años de estudiante, fue dirigente de la Juventud Universitaria Católica y próximo a concluir sus estudios de abogacía, se volcó a lo que ha sido su principal vocación, la política. En esa actividad ocupó distintos cargos, habiéndose desempeñado como legislador provincial en la provincia de Buenos Aires y más tarde como diputado nacional. Presidió la Unión para el quinto centenario de la evangelización de América Latina, la Asociación Jubileo para América, el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales, el Grupo Tomás Moro, y fue miembro de la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación de homenaje al jubileo del año 2000. También incursionó en el terreno del periodismo, habiendo obtenido el Premio Santa Clara de Asís. Ha participado de distintas organizaciones de la Iglesia Católica y es miembro del movimiento apostólico de Schoenstatt. Apasionado por los temas vinculados a la enseñanza de la Iglesia, en materia social, obtuvo recientemente el título de máster en dicha especialidad por la Universidad Pontificia de Salamanca, autor de varios libros, dentro de ellos el llamado Santo Social, fundador y participante en la red llamada Generación Francisco, creada a los 6 meses después de que Francisco fue elegido papa, dando a conocer cómo el Papa Francisco impacta directamente en la vida cotidiana. Fundador y colaborador en la Red Laical Latinoamericana, que reúne a diversos movimientos laicales de Latinoamérica. Con este amplio currículo y sobre todo con esta calidez humana también, nos acompaña Carlos Ferrer directamente desde Buenos Aires, Argentina, en esta noche para hablarnos sobre de Francisco a Bergoglio, el Papa venido del fin del mundo. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido. Tienes los controles de los micrófonos y de la cámara. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a Edgar y a todos los organizadores por la invitación. El agradecido soy yo. Y bueno, voy a tratar de cumplir con el cometido que me han encomendado, que es la presentación de el Papa Francisco, este jesuita venido el fin del mundo. Y comienzo con un poco la historia de este jesuita venido del fin del mundo, cuando él se presenta en Roma al ser elegido papa y dice: sabéis que el deber de un cónclave es dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo, pero aquí estamos. Os agradezco la acogida, la comunidad diocesana de Roma tiene su obispo, muchas gracias. Es decir, que este tema del obispo de Roma que vino del fin del mundo es un título que les tiró, como se suele decir, a los periodistas, este hombre que es un gran comunicador, el Papa Francisco, les regaló un título: el Papa que vino del fin del mundo, el mismo. Y es interesante porque realmente nosotros los argentinos vivimos en un país que tiene como límite sur el Polo Sur, porque parte del continente antártico es parte del territorio de la Argentina. Y como en el mapa siempre se ve al norte arriba y el sur abajo, realmente nosotros estamos abajo de todo, en el fin del mundo. Y desde ahí se impulsó Francisco para llegar y que fuera elegido el Papa de todos los católicos. Voy a tratar de ir haciendo una semblanza de la historia de Francisco, ¿no es cierto? Y de en qué entorno se fue criando, en qué entorno se fue cultivando,
en qué entorno fue adquiriendo estas características que hoy tiene y que a veces sorprenden a los que no lo conocen tanto. Como ustedes saben, él nació en el año 1936 en Buenos Aires. Nace en un barrio de Buenos Aires que se llama Flores. La ciudad de Buenos Aires tiene un centro muy importante, en ese momento tenía un centro muy importante, ahora ya está muy extendido de distintos lugares, y dentro de su geografía, que no es muy grande, eh, tenía muchos barrios, barrios en general de casas bajas, como era el barrio de Flores, donde él nace. Él nace en un barrio de clase media baja, digamos, que no estaba en el centro de la ciudad, estaba bastante alejado, diría que estaba en la periferia, cosa que él suele hablar de las periferias. Estaba bastante, digamos, alejado del centro de la ciudad. Pero tenía todas las características de los barrios de Buenos Aires, que tenían, digamos, los barrios de Buenos Aires tienen esa característica de ser un lugar de mucho arraigo, la gente se vincula mucho al barrio en el que vive, al punto tal de que hay un tango que se llama, habla de los 100 barrios porteños, ¿cierto? Y le canta a los 100 barrios porteños. Es decir, hay toda una identificación que Francisco le va a mencionar muchas veces en este tema del arraigo a un lugar, a una geografía, y en el caso de los porteños son los que nacen y viven en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, se da mucho esto, ¿no es cierto? Y bueno, él estudia en un colegio salesiano fuera de la ciudad de Buenos Aires, casualmente, por una razón de que su madre estaba enferma y la abuela lo tiene que atender durante parte de su niñez, que es un colegio salesiano que está cercano a la ciudad de Buenos Aires, en Ramos Mejía. Luego estudia en un colegio secundario estatal y estudia de técnico químico. No estudió humanidades, estudió técnico, él era químico, técnico químico. Y de eso empieza a trabajar, ¿no es cierto?, en su primera juventud. Es decir, que tiene la vida de un chico, de un niño, de un joven, de un adolescente normal, de un barrio, digamos, como tantos otros de Buenos Aires. No tiene ninguna significación especial su formación, digamos, su formación intelectual en su primera infancia y adolescencia. Pero sí tal vez tenga importancia, digamos, el entorno donde él se empieza a desarrollar, la sociedad, la comunidad en la que él se desarrolla. En el año 36 nosotros estábamos viviendo, el mundo está viviendo, pero en Buenos Aires se vivía muy intensamente dos cosas. Por un lado fue la Guerra Civil Española y por otro lado el tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Argentina era un país de mucha inmigración, española e italiana fundamentalmente, pero había inmigrantes de todo tipo, que habían empezado a venir a fines del siglo XIX y que siguieron viniendo durante la Guerra Española y durante la Primera Guerra Mundial. Es decir que, a ver, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial se leían en los diarios con mucha avidez porque muchos de los habitantes tenían sus familiares en Europa, donde ocurrían estas cosas. E inclusive las disputas que se daban dentro de las dos guerras, estas dos guerras, también se producían en los bares de Buenos Aires entre las distintas, digamos, entre las distintas facciones de las mismas colectividades, ¿no es cierto? O sea que había una intensidad. Y bueno, justamente Bergoglio era un hombre que tenía su padre que era inmigrante, su madre no era inmigrante, era argentina, pero ahí era hijo de inmigrantes, sus abuelos todos inmigrantes. Es decir, él venía de esa raíz y vive, digamos, tal vez su familia, sus allegados, sus amigos, vivían toda esta situación, digamos, muy intensamente. Por otro lado, bueno, en lo que era, digamos, la Argentina y Buenos Aires de ese momento, eh, hay ciertas cosas que se van a repetir muchas veces también en sus dichos, en su forma de ser, que era, por ejemplo, a ver, él vive como decía, en un barrio de periferia, ¿no es cierto? Y en ese momento, culturalmente, ya estaba muy arraigado el tango.
el tango tenía una presencia muy importante, sobre todo por las radios, ¿no es cierto? Entonces, cuando él cita a veces letras de las poesías de tango, etcétera, etcétera, es porque realmente vivió esa etapa y tuvo mucho que ver con él. Y el tango es una cosa muy arraigada en Buenos Aires, luego en toda la Argentina y bueno, después, digamos, pasa a otros países, ¿no es cierto? Lo mismo que el fútbol. El fútbol también, en los barrios el fútbol era una presencia permanente, en todo barrio había una cancha, que no era una cancha formal, en un lugar baldío, un lote donde se jugaba el fútbol, y por eso su identificación con un club específicamente vinculado a su barrio, que era San Lorenzo de Almagro, del cual es hincha, que siempre habla de San Lorenzo de Almagro, es socio de ese club, porque los clubes son, digamos, clubes sociales, por lo tanto están, digamos, sostenidos en gran parte por los socios, y él tiene su carnet del Club San Lorenzo de Almagro, pero todavía lo mantiene. Creo que ya no paga la cuota porque por la edad debe ser vitalicio, supongo, un socio vitalicio, que ya no paga. Pero bueno, el fútbol, el tango, en fin, la inmigración, todo eso va componiendo de alguna manera este, la personalidad de un joven, de un chico, un muchacho de Buenos Aires de esa época. Y desde el punto de vista de la política ocurren dos cosas, digamos, desde el punto de vista de la política ocurren dos cosas importantes, digamos. Él nace en un momento donde el primer gobierno que había sido elegido por voto universal a principio de siglo, en el año 16, había sido derrocado por un golpe militar, que es el primer golpe militar que se da en la Argentina en 1930. Él nace en el 36, 6 años después. Durante esa década, la oligarquía argentina maneja, es decir, los sectores más conservadores manejan el país, como se decía en ese momento, como si fuera una estancia, como si fuera una, una estancia, bueno, no sé si el término es el mismo en México, pero es, digamos, es un establecimiento de campo, ¿no es cierto? Bueno, lo maneja como una cosa propia, como una propiedad personal. Inclusive, digamos, el fraude era más que conocido y se hablaba de que era el fraude patriótico porque la oligarquía tenía la capacidad, decían ellos, de tener que gobernar a una sociedad que no tenía sus condiciones para gobernarse. Claro, como eran menos no podían ganar las elecciones legalmente y por lo tanto estaba este tema. Pero en ese momento digamos, cuando él tiene 5 o 6 años, año 43, se produce un fenómeno que después va a ser muy importante en la historia argentina, que es una revolución que se hace contra este régimen oligárquico en 1943 y en 1945, donde aparece el peronismo, que va a ser una cosa después muy trascendente para la vida de la Argentina, de muchos países latinoamericanos y también marca, digamos, a toda la sociedad y a todo lo que pasó después en la Argentina. Luego, en todo caso, me extiendo sobre el tema. Eh, Él ingresa digamos, termina su colegio secundario, se recibe de técnico químico, empieza a trabajar como técnico químico y ingresa, digamos, tiene su vocación sacerdotal e ingresa primero al seminario metropolitano, es decir, el seminario diocesano de Buenos Aires ingresa. Está un tiempo ahí, eh, hace su primer año, pero después decide pasar a la Compañía de Jesús. Y recién, en el año 1959, ahí ingresa en el noviciado de la Compañía de Jesús y hace sus primeros estudios en Chile, donde hace una parte de humanidades, ¿no es cierto? En el seminario que lleva el nombre de Hurtado, que es un santo chileno también de origen jesuita, ¿no es cierto? Eh, los jesuitas suelen hacer, digamos, un intermedio entre el estudio, digamos, de filosofía y de teología, que se llama vulgarmente maestrillo, es una especie de digamos, de trabajo generalmente en escuelas
para tener ya que ver con su futura vocación. Y en ese entonces él lo designan como profesor de literatura y psicología en un colegio jesuita de la ciudad de Santa Fe, que es una provincia argentina que está más o menos a 500 kilómetros de Buenos Aires. Y ahí dicta literatura y psicología. Muchos amigos que tengo en Santa Fe fueron alumnos de él y cuentan que fue un excelente profesor y que se preocupaba mucho por los temas de la literatura y que era un lector realmente muy importante, muy, que le gustaba mucho la lectura y que promovía mucho la lectura, al punto tal de que uno de los más famosos autores de la Argentina, que es Jorge Luis Borges, es invitado por él a dar una clase especial, un seminario en este colegio secundario, que todavía lo recuerdo, ¿no es cierto? Bueno, eh, ahí, digamos, termina ese periodo, que es el año 64-66, y cursa teología en el Colegio Máximo de San Miguel. Y ahí, digamos, pasa de vivir en Buenos Aires a, que fueron los primeros 20 años, salvo ese periodo que estuvo en Santa Fe, y viene a vivir a San Miguel, que es el lugar donde yo habito, justamente. Es mi ciudad. Este, donde está el Colegio Máximo de San Miguel, que era digamos, el instituto principal que tenían los jesuitas en la Argentina, donde se formaron todos los jesuitas, digamos, que pasaron por la Argentina. Fundamentalmente se formaban en teología y en filosofía primero y en teología después, y terminaban su carrera de teología acá, porque la provincia argentina también tenía que ver con Uruguay, con Paraguay, incluso en algún momento con Chile. Luego se separó. Pero, digamos, bueno, como habitante de esta ciudad donde estaba el Colegio Máximo, me tocó, mejor dicho, tenía mucha influencia pastoral el Colegio Máximo de San Miguel de los Jesuitas, sobre todas las parroquias de acá, de la zona, y bueno, yo he estado mucho ahí en contacto con este colegio, con el Colegio Máximo de San Miguel, San José se llamaba. Bien. Eh, Luego él va este, bueno, se ordena, después de cursar teología, se ordena en el año 1969 en San Miguel, y después va a hacer su tercera aprobación para hacer la profesión perpetua. Entre los años 70 y 71 va a España a hacer la tercera aprobación, ¿no es cierto? Y ahí, luego de cursar eso, hace su profesión perpetua, pero previamente a su profesión perpetua, cuando viene de España, le encomiendan ser el responsable de del noviciado de los jesuitas en San Miguel. Y aquí empieza él una tarea de formación con los novicios jesuitas que realmente fue muy importante para la orden. La orden en ese momento, la Compañía de Jesús había vivido una etapa de una crisis muy grave, porque entre los años del concilio, 65 más o menos, y 70, se produce eh, digamos, una crisis que provoca que gran cantidad de sacerdotes jesuitas dejen la compañía y dejen de ser sacerdotes, ¿no? Dejen digamos, el ejercicio sacerdotal. Y claro, la compañía gozaba en ese momento de un prestigio muy grande, porque tal vez, digamos, los mayores intelectuales de la Iglesia Católica de la Argentina estaban justamente en la Compañía de Jesús. Eh, y había especialistas de todo tipo, no solamente en teología y filosofía, sino incluso en ciencias duras. Por ejemplo, el Colegio Máximo de San Miguel tenía como parte digamos, en su predio, un observatorio meteorológico que se dedicaba al estudio del Sol.
Entonces había astrónomos dentro de la compañía y participaban de una organización internacional científica que hacía estudios sobre el Sol. Este, o sea, digamos, el prestigio que tenía la Compañía de Jesús en ese momento, tanto en el orden filosófico, teológico, de las ciencias sociales, había sociólogos, historiadores, pero también físicos, astrónomos, en fin, era realmente importante. Y se produce toda una situación de crisis dentro de la compañía, donde la mayor parte de los digamos, que tenían una edad media, entre 40 y 60 años, se van alrededor de 40, 50 sacerdotes. Y esto provoca una crisis importante, ¿no es cierto? Es decir, que él se encarga del noviciado cuando, digamos, habían quedado prácticamente los viejos profesores, ¿no es cierto? Y él como uno de los más jóvenes que asumía, recién ordenado sacerdote, asumía la función de formación de novicios. Tal vez esta situación y su capacidad, digamos, que ya la empieza a demostrar en la formación de novicios, hace que, siendo muy joven y casi recién ordenado sacerdote, fíjense, había sido ordenado sacerdote en el año 60 perdón, eh, en el año 69, en diciembre del 69, y en el 73, 4 años después, menos de 4 años después, en 1973, es provincial de los jesuitas. O sea, provincial siendo un hombre muy joven y teniendo 4 años de sacerdocio. Fue una responsabilidad muy importante que la orden le dio a Jorge Bergoglio para hacerse cargo en una situación de crisis, ¿cierto?, de semejante responsabilidad. Pero evidentemente, el general de la orden, que en ese momento era el padre Arrupe, evidentemente conocía los antecedentes de Bergoglio, le tenía confianza y le dio, digamos, esta responsabilidad. Y ahí él, digamos, comienza una tarea, digamos, en una situación donde, digamos, a ver, ¿cómo era en ese momento el entorno de la Iglesia Católica, ¿cierto? ¿En qué situación estábamos? Observen ustedes, año 65 había sido el Concilio Vaticano II, ¿no? Comienza, digamos, la aplicación del Concilio Vaticano II, las interpretaciones acerca de los alcances del Concilio Vaticano II, y toda la Iglesia se tiene que poner en condiciones de asumir esa nueva etapa que el Concilio Vaticano II le había dado a la Iglesia. Una de las cuales tenía que ver con la eclesiología. ¿Por qué? En la Constitución Apostólica Lumen Gentium, se había tomado, digamos, como ustedes recordarán, de nuevo, tomando, digamos, una cosa que la Iglesia, digamos, había reconocido desde su fundación, este tema de la Iglesia como pueblo de Dios. Es decir, cuando comienza la descripción del Lumen Gentium, y describe la Iglesia como pueblo de Dios, le está dando a esta propuesta, digamos, de la organización de la Iglesia y de qué es la Iglesia, le está dando una renovación, la está poniendo, digamos, de nuevo en línea con
la fundación de la Iglesia por Jesucristo, ¿no es cierto? Y ese pueblo de Dios que camina, digamos, junto a él eh, hacia la parucía. Y esto, digamos, que todavía sigue siendo un tema de discusión y un tema de crisis, digamos, muchas veces. Jorge Bergoglio lo toma muy seriamente porque al mismo tiempo se desarrollaba en América Latina un proceso que era el siguiente. Después de, eh, el Concilio Vaticano II, ustedes recordarán que algunos obispos de América Latina y de otros países firman lo que se llamó el Pacto de las Catacumbas, que era digamos, la primera declaración pública de los obispos del tercer mundo. A su vez se produce en el año 69, cuando Bergoglio está siendo ordenado, se produce la conferencia de Medellín. A la vez, en la Argentina, luego de la conferencia de Medellín, una buena parte de los sacerdotes que adhieren al Concilio Vaticano II y que quieren poner, digamos, todo el esfuerzo en ayornar la Iglesia, como el Concilio Vaticano II lo estaba indicando y como Medellín lo proponía, organizan en apoyo a los obispos que habían hecho este documento de los obispos del tercer mundo, se organiza en Argentina el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Y el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo llega a tener prácticamente, fue masivo, porque llega a tener el 10% de todo el clero de la Argentina. Y era muy activo, digamos, pasa a tener un protagonismo importantísimo dentro de la Iglesia argentina. Es decir, en estas situaciones, en estas condiciones, ¿no es cierto? Con todos estos elementos, Jorge Bergoglio, cura de 4 años, se enfrenta, digamos, a la responsabilidad de formar a estos novicios. ¿Y qué hace Jorge Bergoglio? Digamos, en sintonía con esta con todo este movimiento de cambio, produce también dentro de la compañía todo un movimiento, digamos, en este sentido. Y pone el acento fundamentalmente en este tema de el santo pueblo fiel de Dios, ¿no? Digamos, esto va a caracterizar, digamos, toda la acción pastoral que él va emprendiendo con la Compañía de Jesús en ese momento. Y entonces, por ejemplo, siguiendo uno de digamos, los lineamientos que nacen de Medellín y de la opción preferencial por los pobres, decide que todos los sacerdotes de la Compañía de Jesús, sobre todo los más jóvenes, que eran en ese momento la mayoría, por este tema que les contaba antes, se dediquen a practicar su ministerio pastoral entre los pobres. Y, y entonces la compañía que estaba más vinculada a los lugares más intelectuales, académicos, etcétera, de golpe pasan a trabajar en los barrios populares, pasan a trabajar en las villas de emergencia, los barrios más humildes, los manda a distintos lugares de la Argentina donde hacían falta, en lugares, digamos, alejados de Buenos Aires, en los lugares de frontera, donde prácticamente eran territorios de misión. Esto provoca, obviamente, digamos, los que estaban acostumbrados a otra forma de la compañía, les provoca, en fin, algunas reacciones. Entonces dice, ¿cómo? La compañía no se dedicaba a esto, se dedicaba a otras cosas, tenía otro prestigio, tenía otra ubicación, tenía otro, ¿no? Su intelectualidad, en fin.
les parece una actitud un tanto disruptiva y se empiezan a provocar algunos conflictos que después vamos a ir analizando, ¿no es cierto? Eh, Él dice, bueno, en Medellín se ha dicho que una de las opciones preferenciales por los pobres también es la opción pastoral, porque había dicho Medellín eh, que una de las cosas que había que cambiar era que la mayor parte de la acción sacerdotal no estaba vinculada a los pobres, sino que estaba vinculada a las clases más acomodadas, y que esto era también un perjuicio se ejercía contra los más humildes. Bueno, pero la característica de Bergoglio, y acá es donde también se empieza a producir un conflicto no solamente con los sectores, digamos, que estaban más acostumbrados a, como decía, a trabajar en lo académico, en lo intelectual, etcétera, sino que por otras circunstancias, digamos, también se empieza a producir en América Latina, en esta interpretación de la opción por los pobres y la presencia de la teología de la liberación, se empieza a producir una disyuntiva, primero de carácter en el plano de las ideas y luego en el plano de los hechos y de la política, que tiene que ver con lo siguiente. Francisco, Jorge Bergoglio, era totalmente reticente a todo lo que fuera ideológico. Él, esa frase que dice la realidad es superior a la idea, la viene aplicando desde siempre. Para Bergoglio, la realidad es la que manda, digamos. Es decir, él se maneja con cosas reales, no con ideologías abstractas. E incluso tiene una actitud crítica hacia las ideologías abstractas, porque dice que no producen verdaderamente, digamos, que se queda, digamos, en el mundo de las ideas, pero que no producen la realidad los cambios que se deben producir. Entonces, este, por un lado, digamos, va desarrollando esta acción pastoral dentro de los sectores más pobres, tratando de que la reflexión acerca de la acción concreta que desarrollaban los sacerdotes de la compañía tuviera como resultado un cambio profundo en su forma de ver la realidad y eso tuviera una resultante, digamos, creativa hacia cómo resolver el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, el tema de la liberación, en definitiva. Es decir, que fuera una liberación concreta y definitiva, no solamente ideológica, y que fuera una liberación total, integral. Y acá entra en conflicto con ciertos sectores de la orden, porque tienen una visión más ideológica del tema de la liberación y también, digamos, entonces no coinciden, digamos, en los métodos. Ahora, en realidad, esto no era un problema, no era una discusión teórica, sino una discusión eminentemente práctica. Él vivía la realidad argentina, y la realidad argentina era eh, bastante diferente al resto de América Latina. ¿Por qué? Porque en la Argentina se había dado un proceso, que es el peronismo, donde eh, había planteado el tema de la revolución no con las categorías marxistas, sino con otras categorías que tenían que ver con otra discusión que no era la lucha de clases, sino el tema de la liberación o dependencia. Es decir, el peronismo había planteado la necesidad de
la soberanía política como cuestión fundamental, porque afirmaba que los países latinoamericanos y en general los países del tercer mundo, lo que no habían accedido es una verdadera independencia política, social y económica. Y que este era el problema, esta era la contradicción principal. No la contradicción de los factores de la producción, digamos, que planteaba Marx. No la contradicción de clase, sino una contradicción que tenía que ver con lo histórico y cultural, que era la lucha por la liberación definitiva de las potencias imperialistas. Como en la Argentina esto había calado profundamente, sobre todo en los trabajadores, que son los que se incorporan a la vida política sustancialmente con el peronismo, y la Argentina tenía un movimiento sindical muy fuerte, muy importante, determinante, inclusive no solamente con los gobiernos propios, sino cuando el peronismo es derrocado y proscripto durante 18 años, ¿no es cierto? Los sindicatos mantienen un poder muy importante dentro de la nación, tanto con gobiernos civiles como con gobiernos militares, pero esos sindicatos nunca fueron marxistas. Esos sindicatos eran culturalmente católicos, cristianos. Por ejemplo, le llama la atención muchas veces cuando cuento que es raro entrar a un sindicato de la Argentina y no encontrarse con una imagen de la Virgen de Luján, por ejemplo, o una cruz, o una imagen importante católica. Si van a misa o no van a misa los domingos es otra historia, pero la Virgen presente, las imágenes presentes, es decir, toda la iconografía católica está siempre en un lugar principal y, digamos, por efecto de este pensamiento, de esta cosa que se hace cultura después, eh, la Argentina vive en ese momento, digamos, como contradicción principal el hecho de no ser dependientes ni de lo que llama el imperialismo yanqui, ni de lo que llama el imperialismo ideológico de la Unión Soviética. Entonces, asume digamos, como eje principal tener una tercera posición. Y toma de la doctrina social de la Iglesia prácticamente es decir, todos los principios de la doctrina social de la Iglesia se expresan en este pensamiento que después es volcado en una constitución nacional donde se reconocen los derechos del trabajador, los derechos de la familia, los derechos de la ancianidad, los derechos de los niños, ¿no? Por supuesto, esa constitución ya no rige, al ser cuando fue derrocado no rigió más, pero todo eso quedó en la cultura. Es decir, se transformó en cultura. Inclusive el peronismo actualmente tuvo derivaciones hacia el liberalismo en los años 90 y en el siglo XXI derivaciones hacia la socialdemocracia. Pero desde el punto de vista cultural, eso sigue existiendo. Es decir, esos principios, digamos, calaron fuerte en lo que es el pueblo ya, ¿cierto? Y en muchos sectores que en ese momento, en los años 70, muchos sectores intelectuales, universitarios y de clase media, digamos, adhieren a ese proceso. Eh, entonces, hay un segundo conflicto, digamos, que no tiene que ver incluso con las ideas, sino que tiene que ver con la política concreta, que era cómo se llevaba a cabo el proceso revolucionario en América Latina. Entonces, mientras los sectores de la Compañía de Jesús, que estaban más vinculados a la parte ideológica, ¿no es cierto?, adherían a la lucha armada y decían, bueno, no hay otra manera que hacerlo, sino es a partir de la guerrilla, Bergoglio decía, no, en la Argentina esto no es así. En la Argentina se puede hacer un proceso popular que no tenga que ver
con la guerrilla y se puede recuperar y reconstruir, digamos, y hacer un proceso revolucionario porque ya se hizo, porque ya ocurrió y se puede volver a ocurrir. Entonces, y en segundo lugar, porque él, otra de las cosas que afirma y que está permanentemente en su pensamiento, es que, digamos, desde su pensamiento popular, desconfía de todo lo que son las élites y está en contra de las élites, de cualquier tipo que sean, políticas, económicas, religiosas, culturales, de lo que sea, artísticas. Entonces, él dice, el foquismo, que era, digamos, la forma de encarar la revolución, digamos, de los sectores ideológicos, este, sobre todo en Centroamérica y en algunos otros puntos, ¿no es cierto? Es un elitismo, es una manera de reemplazar la voluntad popular por la voluntad de una élite que se transforma en una élite ilustrada o una élite que controla, digamos, la violencia, etcétera, etcétera. Es decir, en estas, a partir, digamos, de esta situación histórico-cultural, es que se plantea, por un lado, el primer conflicto que él tiene con ciertos sectores de la Compañía de Jesús en la Argentina, pero también se plantea este mismo conflicto con algunos sectores de otras provincias latinoamericanas, que en realidad es un conflicto que está planteado dentro de la Compañía de Jesús a nivel mundial. Yo no sé este, si digamos, logro transmitirles, digamos, a cabalidad, pero en todo caso después me preguntan. Si este conflicto que se había planteado en la Compañía de Jesús, que se da en lo que se llama la Congregación 32, donde justamente se da esta discusión, donde Pablo VI observa este fenómeno y dice, eh, a ver, paren un poquito, dice, no, a ver, hay que interpretar bien lo que fue una modificación que ellos hacen a su constitución, le llaman el artículo cuarto, y que tenía que ver con esto, y también Bergoglio da la discusión en el orden de toda la Compañía de Jesús a nivel mundial, con esta interpretación, digamos, que termina también en una crisis, digamos, de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, y que desgraciadamente termina, para hacerlo breve, con la intervención que finalmente Juan Pablo II decreta sobre la Compañía de Jesús. Bien, hasta aquí, eh, trato de situarlos, digamos, en cuáles son los elementos, digamos, culturales, los elementos históricos, ideológicos, políticos, que van conformando, digamos, la personalidad de Bergoglio y su posición que, eh, que luego, digamos, tal vez ciertas intuiciones y cosas que se van desarrollando desde el punto de vista teológico se van afirmando en la posición, digamos, que él va tomando dentro de la Compañía de Jesús, porque en los años posteriores al concilio, concomitantemente con la teología de liberación que más conocida en América Latina, se desarrolla en la Argentina exactamente por estas mismas contradicciones y este mismo entorno cultural, lo que se llama la teología del pueblo. Que recién se vuelve más conocida, digamos ahora, con Bergoglio Papa. ¿Por qué?
digamos, estos postulados, digamos, o esta, digamos, manera de encarar, eh, digamos, la teología, eh, se expresa, digamos, de manera ya muy concreta, fundamentalmente en Puebla. Porque en Puebla se pasa, digamos, o se asume la, eh, digamos, lo histórico-cultural como esencial, digamos, al proceso que se daba en el cambio de la Iglesia en América Latina. Eh, digamos, y de alguna manera Puebla es el resultado de Evangelii Nunciandi, la recepción que se hace de Evangelii Nunciandi y de Medellín, también en Argentina, y los teólogos de la teología del pueblo tienen una incidencia muy importante justamente en Puebla, y ahí participa Bergoglio también de ese pensamiento. ¿Mm? Bien, yo no sé, ya hace 50 minutos estoy hablando, Edgar, no sé, puedo seguir hablando mucho más, pero pobre gente que me escucha. Gracias, Carlos, gracias. Creo que Pero bueno, puedo seguir un rato más después, no sé cómo es el mecanismo. si gustan, descansamos unos 5 minutitos, tomamos agua, un cafecito, ¿no? Y Bien, regresamos, si parecen 5 minutitos. Son 6:53 para nosotros, 9:53 para ti, Carlos, ya es noche, hora de sí, la sí, cena. sí. Regresamos a las 7 de la tarde, en 7 minutos, ¿les parece? Bien. Vamos preparando nuestras preguntitas, nuestra reflexión ahí, estamos situando en este momento. Anunciar, no Juan Pablo dice que espere, eh, después viene el atentado a Juan Pablo, no, bueno, en fin, ocurre una serie de cosas y bueno, se termina interviniendo. Pero el conflicto en realidad no se termina de resolver, no se resuelve. Este, y digamos, ese conflicto incide ya sobre la provincia argentina, que es decir, Bergoglio había sido primero provincial, luego es rector del Colegio Máximo de San Miguel, o sea, del seminario. Está durante 20 años acá en San Miguel, en estas funciones, pero desgraciadamente, desde el punto de vista de las nuevas autoridades que tiene la compañía a nivel mundial, eh, colocan a un provincial, digamos, que se oponía a todo el pensamiento que él había desarrollado durante estos 20 años. Y bueno, para hacerlo breve, termina él y la gente, digamos, más vinculada con él, terminan exiliados de alguna forma, unos estudiando en Europa, eh, en fin. Y a él lo mandan a Córdoba, otra provincia argentina, pero le sacan inclusive el cargo de profesor del seminario, que él daba teología pastoral, ¿no? El último cargo que tuvo en el seminario. Es decir, ahí la relación, digamos, se vuelve ya muy, muy tensa, y cuando, digamos, estaba en una situación que él denomina como de gran desolación, ¿no? Este, aparece el cardenal primado de Buenos Aires, arzobispo de Buenos Aires, que lo conocía mucho y lo propone en Roma como obispo auxiliar de Buenos Aires. Y bueno, este, termina siendo, eh, digamos, comienza su actividad como obispo. Y justamente lo destinan a su viejo barrio, al barrio donde él
donde él había nacido, que era una de las circunscripciones que tenía la Arquidiócesis de Buenos Aires, la vicaría, digamos, de Flores, que estaba a cargo de un obispo, ¿no? Y bueno, el primer obispo es él, luego lo nombran vicario general, será la mano derecha del cardenal Puarchino, y después obispo coadjutor con derecho a sucesión. Entonces, al terminar, al terminar asume como obispo titular de Buenos Aires, como arzobispo de Buenos Aires, y luego recibe el cardenalato, ¿no es cierto? Y bueno, nuevamente como obispo de Buenos Aires ahora. Algunos preguntan, bueno, pero ¿era así Bergoglio? ¿Estas ideas que tiene ahora las tuvo siempre? Sí, las tuvo siempre, absolutamente. Si uno, lo que pasa es que, claro, era un hombre de muy bajo perfil. Incluso siendo el arzobispo de Buenos Aires, no cultivaba el perfil alto. No era mediático, pero tenía una gran actividad dentro de la iglesia. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo fue visitas pastorales absolutamente a todos los párrocos de la arquidiócesis. Y era capaz de quedarse una semana viviendo con cada uno, 3, 4, 5 días, y le ayudaba a confesar, a dar misa, lo que fuera, ¿no? Y si había que reemplazar a un cura por alguna circunstancia, él estaba presente. Es decir, logra una relación vínculo muy humano con todo el clero de Buenos Aires, y empieza a desarrollar tareas que se empiezan a conocer inclusive después que él, en muchos casos, ¿no? Hay gente que las conocía, obviamente, pero que se empiezan a conocer prácticamente después que él es papa. Por ejemplo, hizo una tarea de diálogo interreligioso admirable con los judíos y con los evangélicos, al punto tal de que, bueno, muchos de los líderes de estas iglesias, en fin, lo tienen como un patriarca realmente, como una referencia, ¿no es cierto? Este, Trabajó, por supuesto, mucho con todos los barrios populares, y una cosa que había empezado en los años 70 en la Argentina, no, antes de los 70, digamos, años, que eran los curas del tercer mundo. Fundamentalmente los curas del tercer mundo empiezan en el trabajo en las villas, lo que se llamaban en ese tiempo villas miserias, barrios populares, los barrios más marginales, ¿no es cierto? Bueno, eh, y la historia de esos curas villeros, como se los llamaba, se potencia mucho con la presencia de Bergoglio como obispo. Entonces, no solamente se potencia porque él les da mucho espacio para trabajar y los apoya mucho, sino porque él empieza a hacer a estar digamos, a tener una presencia permanente en estos barrios. Él iba. Y entonces, por supuesto, esto no salía en los diarios, no salía en la televisión, y mucha gente ni se enteraba, pero en los barrios lo conocían. Es decir, en los barrios populares lo conocían, lo saludaban, le bautizaban chicos, en fin, hace lo que hace cualquier cura, ¿no? No usaba, digamos, el coche oficial, andaba en los medios de transporte normal o caminaba. Así que, bueno, algunos se lo podía encontrar tomando un medio de locomoción común, digamos, ¿no? Eh, en ese sentido era un hombre absolutamente, no usaba la residencia episcopal, por ejemplo. Entonces vivía en un departamento, como ahora en Santa Marta, pero eso ya lo hizo en Buenos Aires. Él vivía en un departamento que era de la curia, que estaba al lado de la catedral. La curia tenía un edificio muy importante al lado, edificio frente a Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, digamos, al Cabildo. Y él tenía un departamento ahí, una oficina donde atendía. Es decir, esto que había hecho como provincial, como rector del Colegio Máximo,
que hacía con sus alumnos, con sus novicios, luego con sus sacerdotes, lo siguió haciendo exactamente igual en Buenos Aires. Y, digamos, revisando lo que ha hecho como programa de su pontificado, Iglesia Misionera. Tengo citas acá, no se las voy a leer todas, pero el tema de una iglesia en salida hay una homilía, digamos, donde él le dice, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en casa? ¿Nos vamos a quedar en la parroquia encerrados? ¿Nos vamos a quedar en el cimenterio parroquial o del colegio, de las internas eclesiales, cuando toda esta gente nos está esperando? Una ciudad que tiene reservas religiosas, dice, que tiene reservas culturales, una ciudad preciosa. Entonces le dice a los catequistas, catequistas a la calle, a catequizar, a buscar, a golpear puertas, a golpear corazones. Esta es una homilía del año 2005. O, por ejemplo, este, dice, Jesús le da a la iglesia una misión, hagan que otros crean en el Evangelio. Los tiempos nos surgen, no tenemos derecho a quedarnos encerrados. Hablando de la iglesia en salida, ¿no? No tenemos derecho a estar tranquilos, tenemos que salir a contar que hace 2000 años hubo un hombre que quiso reeditar el paraíso terrenal y vino para eso, ¿no? Para hacer presente el reino de Dios en la tierra, para decir que estaba próximo. Habla del anuncio, ¿no es cierto?, de anunciar el corazón del Evangelio. Entonces dice, ¿qué significa anunciar? Es más que decir algo, que contar algo, que enseñar algo. Anunciar es afirmar, gritar, comunicar, transmitir con toda la vida. No anunciamos un mensaje frío o un simple cuerpo doctrinal. Anunciamos una persona, un acontecimiento. Cristo nos ama y ha dado su vida por nosotros. Nuestro anuncio debe ser un anuncio con alegría. Esta es una homilía a los catequistas, ¿no? 2007. Bueno, pone el acento en la religiosidad popular, ¿no es cierto? Dice, la religiosidad popular no solamente es objeto de evangelización, sino que en cuanto contiene encarnada la palabra de Dios, es una forma activa con la cual el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. Cita Puebla acá, ¿no? Dice, como elementos positivos de la piedad popular se puede señalar la presencia trinitaria que se percibe en las devociones y en las iconografías, el sentido de la providencia de Dios Padre, y después el amor a María, ¿no?, al cual él le da también una trascendencia fundamental en toda su pastoral. Entonces dice, María, dice, y sus misterios pertenecen a la identidad propia de estos pueblos y caracterizan su piedad popular. María y sus misterios pertenecen a la identidad propia de estos pueblos. Y son, María no debe ser solo conclusión, sino más bien y explícitamente una referencia de centro. Centro porque es para nuestro pueblo modelo de cómo hay que creer. Centro porque es para nuestro pueblo señal de esperanza segura. Centro porque es para nuestro pueblo lugar de misericordia. Dice, si la Iglesia no reinterpreta la religión del pueblo latinoamericano, se producirá un vacío que lo ocuparán las sectas, los mesianismos políticos secularizados, el consumismo que produce hastío y la indiferencia o el pansexualismo pagano. Nuevamente la Iglesia se enfrenta con el problema. Lo que no asume en Cristo no es redimido y se construye y se constituye en un ídolo nuevo con malicia vieja. Cita acá a Puebla también. El desafío, pues, que se nos sigue planteando es el de una nueva evangelización, tal cual lo dice Puebla. Ha de apelar a una memoria cristiana de nuestros pueblos, el depósito de la fe inculcado por las madres en el corazón de sus hijos a lo largo de los siglos es fuente viva de nuestra identidad. Toma como también el tema del santo pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y acá tiene una frase muy, muy linda, dice, que la ha repetido durante el pontificado. Dice,
Cuando quieras saber qué es la Madre de Dios, andá y preguntarle al magisterio. Pero cuando quieras saber cómo cree la Iglesia, andá y preguntarle al pueblo fiel. El magisterio te enseñará qué es María, pero nuestro pueblo fiel te enseñará cómo se quiere a María. Esto lo decía ya siendo obispo de Buenos Aires. Y bueno, él tiene una participación sumamente activa en Aparecida. Aparecida es un poco el prólogo de este pontificado, ¿no? Y es donde, desde mi punto de vista, eh, América Latina desde Aparecida empieza a ser fuente de la Iglesia Universal. Normalmente América Latina había sido receptora, ¿no es cierto? Pero yo creo que desde Aparecida empieza a ser fuente, verdaderamente. Y por eso digo que es un poco el prólogo, digamos, Aparecida es un poco el prólogo del pontificado, ¿no? Y una cosa muy graciosa, una anécdota. Los obispos se comprometen en Aparecida a que la conversión tenía que empezar por ellos mismos. Yo estuve en una reunión en México que se hizo en el año 2014, donde estaban reunidos muchos obispos, y recuerdo un video que él manda, había cerca de 70, 80 obispos, cardenales, ¿no? Y ahí habíamos laicos y, bueno, y sacerdotes. Yo recuerdo que un tanto les reclama, ¿no? Dice, ¿se acuerdan que nos habíamos comprometido a que íbamos a empezar la conversión por nosotros mismos y que la misión que propusimos en Aparecida la íbamos a hacer nosotros, la íbamos a empezar nosotros mismos? Y resulta que, bueno, como digo, estas cosas que se saben después, con el tiempo, pasó una cosa cuando él es papa, en un colegio católico de acá, cerca de donde yo vivo, eh, una nena dice, ese padre, le dice a la maestra, ese padre estuvo en mi casa y no vivía en Buenos Aires, ¿eh? No es en la ciudad de Buenos Aires, es en las afueras, en San Martín. Entonces le dicen, no, dice, ¿cómo va a estar en tu casa ese padre? Dice, no, ese padre, dice, debe ser el papa, era el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio. No, 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 la chica insistía que sí, que ese padre había estado en su casa. Bueno, medio se preocupan los maestros, el director, y manda a llamar a los padres. Dice, mire, esta chica está diciendo que el Papa estuvo en su casa. Dice, en fin, a ver, arreglen este problema. Dice, pues, no puede ser que esté diciendo eso, que insista, le hemos dicho, le hemos explicado. Y los padres dicen, sí, es que estuvo en nuestra casa. ¿Qué había pasado? Cuando él, en cumplimiento de lo que se habían comprometido, decide con los obispos de Buenos Aires ir a misionar a un barrio que no era de la arquidiócesis de Buenos Aires, era de otra diócesis. Y van casa por casa misionando, como hace un misionero cualquiera. Y habían estado efectivamente en la casa de esta familia. Había entrado, había estado, había charlado con la nena. Es decir, él había cumplido, nos enteramos por la anécdota, que él había cumplido con esa cosa que se habían comprometido en Aparecida. Es decir, este, eh, en todas, digamos, eh, todas las propuestas, digamos, que él va haciendo en su pontificado, ya las había hecho en Buenos Aires. Y otra cosa que también había hecho en Buenos Aires, es el tema de la iglesia sinodal, ¿cierto? Él había hecho una asamblea en la arquidiócesis que era prácticamente, digamos, sobre el esquema, digamos, de lo que de lo que él después propone como sínodo, ¿no es cierto? Y dice algo así, ¿no? Dice,
como iglesia diocesana transitamos un camino que tendrá un momento fuerte del espíritu. Las próximas asambleas del pueblo de Dios. Fíjense que siempre se refiere, ¿no es cierto? Siempre refiere al tema del pueblo de Dios. Deseo que este tiempo de preparación implique ponerse en marcha en un camino de discernimiento comunitario por medio de la oración. Sabemos que existe la tentación de quedarnos atrapados por el miedo paralizador que a veces se maquilla de repliegue y cálculo realista y en otros casos de rutinaria repetición. Ustedes observarán que, digamos, antes de Francisco, la iglesia estaba en una situación de repliegue. Es decir, estaba a la defensiva absoluta, digamos, ¿no? Una defensiva estratégica, dirían los militares. Y Francisco da una vuelta y dice, no, no, basta. Ofensiva absoluta, ¿no es cierto? En salida, vamos para adelante. Se terminó, digamos, el tiempo del repliegue. Toda la Iglesia Universal estaba de alguna forma en repliegue. Él ya, digamos, cuando lanza esta asamblea en la Arquidiócesis de Buenos Aires, ya habla de este tema, ¿no? Dice, pero siempre esconde esta situación de repliegue, siempre esconde la vocación cobarde y conformista de una cultura minimalista acostumbrada solo a la seguridad de andar orillando, andar por las orillas. En esta espiritualidad del camino, del sínodo, también es grande la tentación de traicionar el llamado a marchar con el pueblo, como pueblo, renunciando al mandato de la peregrinación para correr alocadamente la maratón del éxito. La tentación es grande porque se apoya en los nuevos dogmas modernos de la eficiencia y el pragmatismo. Por eso hace falta mucha audacia para no renunciar a que sea precisamente, para no renunciar, dice, a esta tarea, que sea precisamente la inclusión lo que marque el estilo y el ritmo de nuestro paso. Caminar como pueblo siempre es más lento. Como todo caminar nos obliga a ponernos en marcha, en movimiento, nos desinstala y nos pone en situación de luchas espirituales. Y señala la tentación de preferir andar solitario por senderos elitistas que en muchos casos conducen a replegarse egoístamente sobre sí mismo. Y bueno, y habla también, ahí tengo otra cita sobre todo el tema de la escucha, ¿no? La necesidad de una iglesia misionera, pero una iglesia que escucha, una iglesia que camina con el pueblo y que escucha al pueblo, que escucha. Bueno, digamos, y otro de los temas que él, digamos, que fue fundamental como obispo de Buenos Aires, es el tema de la cultura del encuentro, que la vuelve a proponer también en su pontificado, ¿no es cierto? Entonces, dice en el año 1999, dice, necesitamos generar una cultura del encuentro para enfrentar la cultura de la fragmentación. No favorece a los que pretenden capitalizar el resentimiento, el olvido de nuestra historia compartida o se regodean en debilitar los vínculos. Hay que hacerlo con un realismo encarnado, partiendo del hombre concreto de carne y hueso. Desde los refugios culturales hay que ir hacia la trascendencia que funda. Dice, escapando de las realidades virtuales y el culto de la apariencia. No se puede educar desencajado de la memoria que es potencia unitiva e integradora. Habla del diálogo, habla del ejercicio de la autoridad y del ejercicio de abrir espacio de encuentro, ¿no? Esto es toda una locución, estos son los temas principales. Pero digamos, el tema del encuentro, digamos, él lo tiene permanentemente presente en un momento donde, a ver, digamos, la globalización produce, por un lado, una concentración del poder económico y una concentración del poder político. Después de la caída de la Unión Soviética, digamos, lo que parece instalarse es un orden mundial
que va en una sola dirección y que tiene una sola ideología. Y esa ideología está, digamos, determinada por el individualismo, ¿no es cierto? Y por el consumo excesivo, por el consumismo, el agravio a la tierra, el agravio a la... Bueno, todos esos temas él los va tomando en los discursos que hace en la jornada de pastoral social que hace la arquidiócesis todos los años. Todos esos temas lo va tomando. Y, por supuesto, le preocupa fundamentalmente, por un lado, digamos, todo lo que hace a la fragmentación y a la destrucción de los vínculos de la comunidad, es decir, provocados por el individualismo, ¿cierto? Provocado por una colonización cultural que se va produciendo, donde todas las instituciones, todas todos las formas comunitarias, hasta la familia misma, es agredida, digamos, por este espíritu del individualismo que va fragmentando a la sociedad. Y a él le preocupa eso porque, digamos, hace a la esencia, digamos, de su libertad y de su soberanía que la sociedad esté organizada, que la comunidad esté organizada. Y, y otra cosa que no tolera en ningún caso es el tema de la pobreza, ¿no es cierto? Este, sobre este tema, digamos, de origen peronista, digamos, con una tendencia más hacia la socialdemocracia, que fue el gobierno de Kirchner y de Cristina Kirchner, pero él les reclama permanentemente el tema de la pobreza, del crecimiento de la pobreza. Dice, no, si en la tierra del pan no puede haber hambre, en la tierra del pan no puede haber hambre. Y termina teniendo un conflicto, teniendo un conflicto al punto tal de que dejan de hacer el Te Deum tradicional el Día de la Patria, digamos, y se trasladan a la diócesis más, en fin, donde no los critican tanto. Pero él llega a tener un conflicto ahí con el presidente porque él le reclama, como se dice vulgarmente, digamos, los corre siempre por izquierda, porque en realidad él conoce el pensamiento, digamos, eh, justicialista y le dice, "Mire, esto que ustedes hacen no es correcto, entonces tienen que resolver este problema". Este, y bueno, y otros temas que él encara, digamos, y que tienen que ver con este proceso que hubo de desempleo eh, y de informalidad en el trabajo que se produce desde a partir de los años 90, ¿no es cierto? Con todo el proceso neoliberal, es el tema de la trata. Y fundamentalmente la trata de personas para el trabajo esclavo, para el trabajo clandestino, ¿no es cierto? Él apoya a todos los sectores que trabajan. Y otra cosa que prácticamente nadie conocía, pero que tuvo mucho impacto en esos sectores, fue que él empieza a hacer los domingos a la mañana en un lugar bastante, digamos, marginal, que es Plaza Constitución, frente a una estación ferroviaria, que es una terminal muy importante, pero también es un lugar, digamos, bastante, digamos, de la noche bastante conflictivo, ¿cierto? Con mucha prostitución, etcétera. Empieza a hacer una misa los domingos a la mañana al aire libre, digamos, en la plaza. Y ahí se empiezan a juntar muchos elementos marginales, y mucha gente que está, digamos, peleando por la trata de personas, la prostitución, la trata de personas por el tema del trabajo esclavo, etcétera. Mucha inmigración, digamos, de países vecinos que eran captadas para eso.
y él, digamos, hace un trabajo sistemático sobre ese tema. A ver, en definitiva, si me preguntan si el Papa Francisco es parecido, bastante parecido o igual al obispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, yo le digo sí, es el mismo. Es el mismo porque hasta en esos famosos 4 principios que él tiene, digamos, un poco como lógica de construcción, los empezó a decir en el año cuando era provincial de los jesuitas en el año 70 y algo. En fin, yo no sé si les he podido con todas estas cosas presentar un panorama o están mucho más confundidos. He tratado de ser, este, de contar esta historia, digamos, tratando de ser muy veraz, y es compleja, tiene muchas aristas y tal vez para comprenderla harían falta muchas más intervenciones, pero bueno, es lo que pude hacer para ofrecerles hoy. Estoy dispuesto a contestar preguntas o todo lo que ustedes quieran. Gracias, gracias, Carlos. Yo creo que nos has presentado de manera sintética y bueno, esta imagen el obispo, ¿no? Bergoglio al Papa Francisco, que esta era como la idea precisamente hoy de dialogar en este aspecto, ¿no? Tú que de alguna manera has tenido pues mucho más contacto por ser argentino, por vivir donde vives, ¿no? O sea, por conocer lo que conoces, tienes como una visión mucho más amplia, un horizonte más amplio precisamente en ese sentido, ¿no? Y pues queremos también precisamente dialogar aquí esta parte. El día de mañana precisamente hablaremos de lo que tú ya decías de Aparecida, que estará con nosotros, pero Pablo Achondo, hablándonos de Aparecida como el preámbulo Sí, del pontificado de Francisco, ¿verdad? Entonces, así fue, la veremos mañana. Y bueno, por alguno que preguntaba cuáles eran de esos 4 principios que hablabas al final, ahorita aquí se los mando en el chat un poquito, ¿no? Los 4 principios que el Papa tiene por ahí, ¿no? Si alguno los ignoraba o los hemos visto a lo mejor en sus documentos, pero no logramos hilar la lógica también, ¿no? Pero bueno, no sé. Alex, Toño, ¿querían comentar alguna cosa? Digo, estamos en este momento donde preparemos nuestras preguntas, nuestros ¿cómo comentarios. no? Sí, Edgar, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la espléndida plática, Carlos. La verdad es que estuvo súper interesante. Te lo agradecemos mucho. No quise interrumpir, pero cuando mencionaste que en el año 1965 se provocó una crisis sacerdotal y varios sacerdotes dejaron el sacerdocio, ¿por qué motivo fue esta crisis? ¿Por qué se empezaron a salir si el grupo, por lo que dices, era bastante grande? Eh, a ver, no conozco tan al detalle, digamos, eh, los, la vida interna de la Compañía de Jesús en la Argentina. Este, lo que sí sé es que viví ese proceso siendo joven, digamos, los tenía prácticamente como referentes, digamos, ¿no es cierto? Y de golpe también vimos que empezaban, no está más fulano, no está más mengano, y bueno, fue una catarata es decir, ese proceso, honestamente, no estoy en condiciones efectivamente fue entre el Concilio Vaticano II y los años 70, digamos, ¿no? Ahí se produce. Puede haber tenido, es decir, a ver, algunas cosas que yo percibí personalmente. Puede haber tenido que ver, pero no quiero arriesgar. En algunos casos, la Compañía de Jesús jugaba muy fuerte en la Argentina. Tenía que ver siempre con todos los procesos políticos de la Argentina. Y en el año 1966 se produce una revolución que intentaba ser,
digamos, como el último capítulo o la renovación del último capítulo de la cristiandad, digamos, en la Argentina. Y se quiere como refundar la Argentina a partir de un gobierno militar que había sido, digamos, prolijamente preparado en varios lugares. Uno de esos lugares era justamente la Universidad de los Jesuitas. Y fue un fracaso, fue un fracaso. Ahora, si tuvo que ver con algunos o con algo de esto, no lo sé. Es decir, a ver, el presidente Onganía había digamos, disuelto todos los partidos políticos y para que tuviéramos noción los argentinos de que no iba a haber por mucho tiempo política, mandó a fundir la chapa del Congreso Nacional, la chapa de bronce del Congreso, la sacó del lugar y la mandó a fundir y se acabó. Esto se acabó. Bueno, duró 3 años, lo tuvieron que reemplazar. Esto dio motivo a movilizaciones populares. Yo le decía, los sindicatos en ese momento eran muy fuertes. Y bueno, hubo movilizaciones en todo el país, huelgas revolucionarias, bueno, un estado de movilización que terminó, digamos, inclusive en algunos casos, sectores que van a la guerrilla, en fin. Eso es lo que yo viví, digamos, con algunos que tuve cerca, digamos, jesuitas, ¿no? Ahora, con el resto no sé, no sé exactamente, pero lo que sí fue una sangría, digamos, directamente, ¿no? Eran gente realmente importante. Bueno, pero no te puedo contestar más que esto. Sí, muchas gracias. Sí, es que me surgió la duda, dije, bueno, ¿por qué se empezaron a salir tantos sacerdotes como cuando el grupo era bastante grande? Pero bueno, pudo haber sido varias cosas, no sé, no sabemos. Sí, sí, yo creo que también tenía que ver la situación interna de la iglesia en ese momento. Es decir, eh, la Compañía de Jesús empieza a tener en ese momento un problema serio. Es decir, hay una división profunda a nivel mundial porque, por ejemplo, la Compañía de Jesús en España era, digamos, reactiva a todos los cambios. Incluso creo que llegan a pedirle al Papa formar una compañía independiente de la Compañía de Jesús que manejaba el Arrupe, ¿no? O sea, ya había una crisis importante. Eh, digamos, no había un solo pensamiento, no hubo en la Argentina, pero tampoco en ningún lugar hubo un solo pensamiento desde el punto de vista ideológico dentro de la compañía. Así que, yo creo que tiene que ver con todos esos procesos, ¿cierto? Sí, supongo que es muy difícil. Nosotros tenemos un amigo que está estudiando para sacerdote y no pensamos que fuera tan complicado habiendo tan pocas personas que quieren estudiar para sacerdotes, tantas pocas vocaciones, sea tan complejo y tan complicado llegar a ser sacerdote. La verdad, aquí en México lo estamos viendo en general, pues la iglesia está sufriendo una crisis bastante fuerte, pero este amigo es muy cercano y sí nos da mucha tristeza que él esté en general y sus compañeros sufriendo tanto por el proceso que están viviendo interno en las diócesis de aquí en México, por por querer ser sacerdote y que les están poniendo muchas trabas y que nos cuentan todo lo que está pasando y nosotros no pensamos que fuera tan complicado. Y la Ujú. verdad, mis respetos para todos aquellos jóvenes que están luchando por eso, ¿no? Porque son Claro. vocaciones que sienten el llamado y pues bueno, nos queda una incógnita muy grande sobre eso y un poco de tristeza. Muchas gracias. No, Muy bien, Carlos, muy bien, Alex y Toño, por su pregunta. No sé si hay alguna pregunta de los demás participantes de la clase de hoy, alguna duda. Sí, adelante, Mario.
Hola Carlos, un gusto. Hola Mario, ¿qué tal? Perdona la hora, que son 3 horas No, por más favor. allá. Te voy a preguntar un tema que yo creo que no va a poder agotarse. Pero bueno, en esta como continuidad y discontinuidad del Papa, ¿no? De las mismas normas de los jesuitas, de la línea romana, ¿no? Hablando de Juan Pablo y Benedicto y quizá una interpretación desde ellos del Concilio Vaticano. em, Había un artículo reciente de Emilce Kuda, ¿no? Que hablaba Sí, de esta novedad de Bergoglio en Roma, ¿no? Y de cómo no se le había tomado en serio hasta que arrancó no solamente el evento, sino el proceso de, digamos, reforma sinodal, ¿no? Es decir, entiendo lo que nos has dicho de llevar el pueblo al micrófono, ¿no? O a ser agentes transformadores, ¿no? sí, sí. ¿Qué tanto lo ves ahí, ¿no? Como una quizá distancia, como una reinterpretación o una interpretación más abierta del concilio, de la eclesiología, de esta nueva respiro de la compañía, pero también pues distintas posturas desde Roma, ¿no? A este, no sé, retomar la eclesiología del pueblo de Dios. O sea, ¿lo ves que no se había tomado? Es una pregunta muy, Eh, es- a ver, la novedad que trae el Concilio Vaticano II en ese sentido es realmente muy, muy fuerte, muy importante. Ahora, yo creo que realmente de distintas maneras, en algunos lugares de la iglesia se quiso interpretar ese tema de la iglesia como pueblo de Dios. Digamos, se hicieron esfuerzos y se hicieron experiencias, es decir, todo lo que han sido, digamos, las comunidades de base, todo lo que ha sido acá, por ejemplo, el tema de los curas villeros, todo lo que ha sido la pastoral de santuarios, todo eso quiso o aportó a una interpretación de esta idea de la iglesia pueblo de Dios. Es decir, de que la iglesia son todos los bautizados, no un sector minoritario que cumple determinados preceptos y que está más cercano a los sacramentos, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente, la iglesia había avanzado mucho en su aspecto institucional, eh, había avanzado mucho en sus formas, digamos, de manejar el poder, de manejar, de organizar, digamos, la Iglesia Universal. Y tampoco, por ejemplo, esos sectores interpretaron la importancia que le da el Concilio Vaticano II a lo que llama, con muy buen criterio, iglesias particulares. Cuando los obispos dicen, bueno, ahora nos atienden como se debe, porque antes íbamos solo a recibir instrucciones o reprimendas. Así funcionaba. Pero así funcionaba porque son años y décadas, y a lo mejor centurias, de funcionar de esa manera. Entonces, la pirámide estaba tan bien estructurada que un obispo era una especie de delegado. Si no era, digamos, el pastor, digamos, que tenía una iglesia particular a la cual conducir. Y que las particularidades de esa iglesia particular tenían que ser, digamos, que tenían que ser eh, analizadas y eran determinantes para esa conducción. ¿No es cierto? Eh, Cuando, por ejemplo, la teología del pueblo dice, a ver, cada cultura, cada porción de la humanidad reunida en una cultura, le da un rostro diferente al cristianismo.
los distintos rostros del cristianismo. No, entonces, eso chocaba contra la cultura de la romanidad, que era, digamos, una especie de pensamiento único, una forma única para toda la iglesia. ¿Mm? Y no solamente eso, sino también un estilo de conducción, un estilo burocrático, digamos, que se fue acrecentando. Entonces, con un estilo burocrático y una idea piramidal, digamos, esa brillante idea que había tenido el Concilio Vaticano II de respetar las características de cada diócesis como de una iglesia particular, que se articula. Por eso Francisco, cuando empieza su pontificado, no dice, viene del fin del mundo para ser papa, dice, no, viene para ser obispo de Roma, dice. Y le dice con toda intención eso. Yo soy nada más que el obispo de Roma, que, digamos, tengo el servicio en la caridad, digamos, de conducir al pueblo de Dios, ¿cierto? Pero soy igual a todos los demás obispos, desde un punto de vista. Entonces, eh, la Iglesia Pueblo de Dios, donde todos los bautizados, y aún, diría yo, a lo mejor me equivoco, pero y aún aquellos hombres de buena voluntad que siguen, digamos, que viven como cristianos, aunque no estén bautizados, ¿no? Es decir, forman parte de este pueblo que peregrina, digamos, ¿cierto? Bueno, entonces, y la idea de un pastor que va, digamos, que conoce a su pueblo y sabe cómo lo tiene que conducir. Y como dice Francisco, a veces va adelante, a veces va atrás y a veces va en el medio de la marcha. Fíjate qué linda qué linda imagen, ¿no es cierto? A veces el pastor tiene que ir guiando, pero a veces tiene que ir detrás, empujando. Y a veces tiene que ir en el medio porque dice que, que el rebaño conoce bien los pastos y sabe por dónde tiene que marchar y él tiene que ir animando simplemente. Bueno, esto no tiene nada que ver con un pensamiento, una conducción burocrática, que era la romanidad. Y entonces él, ¿qué hace? Como dice un amigo mío, le pone la porteñita, la porteñidad, ¿no? Y habla con lenguaje de tango y dice neologismos que son propios de los porteños, ¿no? No, ni siquiera de todos los argentinos. Pero bueno, yo creo que lo hace a propósito, para romper con esta idea, ¿no? Eh, no sé si te respondí, Mario. Sí, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Mario, por tu pregunta. Gracias, Carlos, por tu respuesta y tus aportes que enriquecen sin duda la duda de quienes participan y dan luces a muchas incógnitas. Eh, en el chat ya ha compartido Edgar las categorías que había mencionado, las categorías que utiliza Francisco. Ahora, ¿alguien más gusta realizar alguna pregunta, hacer un aporte, hacer un comentario sobre lo que sobre esta breve semblanza histórica y teológica del Papa Francisco? Muy bien, Saúl, adelante. Saludos, doctor Carlos, Saúl de aquí de Puerto Rico. Tenía una pregunta solamente breve, sencillita. Cuando usted habló de lo del Papa Francisco y la sinodalidad, leí un texto y me gustaría saber si era una homilía, era una carta Esa es a los una obispos. homilía que él hace cuando lanza una especie de sínodo, llamó asamblea, digamos, asamblea del pueblo de Dios de la ciudad de Buenos Aires, en la arquidiócesis de Buenos Aires, sí, tal cual. Sí. Muchas gracias.
Muy bien, adelante, Alex y Toño habían levantado la mano. Gracias, Saúl, por tu participación. Yo nada más quería agradecer esta charla que al fin pude entender un poco de la historia argentina y entendí al Papa Bergoglio, pero también a mis amigos y a las personas que yo escucho desde Argentina comúnmente, ¿no? Porque hay tanta diversidad cultural y la vida política que tienen, ¿no? Al fin entiendo un poquito más del peronismo, que a mí se me hacía muy difícil entenderlo. Yo le agradezco mucho a, a Carlos que nos haya ilustrado. Sí, digo, digamos, en lo que es la cultura argentina, eh, el peronismo es en realidad un hecho que se corresponde con una corriente histórica. Es decir, no es, no es un partido político en sí. Ya a esta altura es un elemento cultural, diría yo. Incluso, digamos, lo que todavía usa digamos, dentro de lo que es el partido propiamente dicho, como dije antes, ha habido desviaciones hacia el neoliberalismo en los 90, hacia la socialdemocracia en los 2000, y hay discusiones internas interminables, ¿no es cierto?, acerca de... Pero en realidad también siempre fue visto o siempre se consideró como un movimiento histórico que tiene otros antecedentes que no son peronistas, digamos, por ejemplo, otro de los partidos históricos de la Argentina es el Partido Radical. El peronismo considera el Partido Radical como antecedente de sí mismo y a su vez otros antecedentes anteriores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en definitiva, como dije antes, el, la contradicción principal la pone en el tema de patria o colonia, liberación o dependencia, ¿no es cierto? Este es el tema principal. Es decir, continuar el proceso de soberanía, de independencia que empezó hace 200 años, pero que no terminó. Que sigue, digamos, siendo el problema principal, ¿cierto? Y eso, digamos, es una característica, y el tema de lo popular, ¿no es cierto? Bueno, es toda una característica que, ahí, por ejemplo, dicen, no, pero lo que pasa que Bergoglio es peronista. Sí, no es afiliado, él lo mismo lo ha dicho, nunca fue afiliado, es probable que no haya sido incluso antiperonista en su juventud, bastante probable, él lo ha dicho también, ¿no es cierto? Este, por una serie de circunstancias coyunturales. Pero lo que sí existe, inclusive lo que no se ha podido borrar como experiencia histórica, es una serie de valores, de principios que tiene incorporado, digamos, la sociedad argentina, que van más allá, digamos, de lo coyuntural político. Entonces, podría decir, bueno, en esto culturalmente sí es peronista, culturalmente. Muy bien, acá, muy bien, gracias, Gracias Alex. por tu... Muy bien. Acá tenemos un comentario en el chat de parte de Saúl y lo leo textualmente. Dice, para la persona que preguntó sobre las razones por la salida de los jesuitas luego del concilio y en el tiempo del padre general Arrupe, hay un libro que se llama Los jesuitas y el Concilio Vaticano II, Meditación histórica en el bicentenario de la restauración de la Compañía de Jesús de Santiago Madrigal Terraza, sacerdote jesuita, perdón. En la segunda parte explica el problema y el conflicto durante la etapa postconciliar. Espero y les aclare. Sí, efectivamente, es un texto histórico bastante bueno y cabe decir que Santiago Madrigal se ha constituido en uno de los eclesiólogos más importantes de la última etapa de la iglesia, solamente como ampliación de este comentario.
¿Alguien más gusta preguntar? Adelante, Edgar. Gracias. Yo nada más, bueno, fíjate, Carlos, que creo que esto ya lo hemos contado en algún momento. Hay una película, ¿no? Que se llama Los Dos Papas, Sí. que mucha gente ya la ha visto y que muchas personas también la tienen incluso como referencia histórica, ¿no? Ujú. Quisiera preguntarte aquí como para que nos aclares qué juicio, si tú ya la viste también, me parece que sí. Sí, la vi, sí. Entonces, ¿qué juicio te merece como para que también vayamos entendiendo? Digo, si alguien la ve o la ve después, ¿no? En ese sentido. Eh, a mí me parece, bueno, en principio es una ficción, obviamente, es una ficción, digamos, tomémosla como una ficción. Dentro de la ficción me parece que es un diálogo posible, no que haya ocurrido, pero es un diálogo posible. Digamos, yo creo que dialogan a ver, dos concepciones o dos maneras este, eh, que históricamente, digamos, se van como continuando, es decir, desde un punto de vista, fíjense una cosa, eh, eh, Francisco no es solamente el primer papa latinoamericano, argentino, es el primer papa no europeo, creo. Creo que hubo uno que fue africano, o sea, ya por el 700, no recuerdo bien, pero del norte de África, obviamente, del Mediterráneo, definitiva, más o menos del mismo, digamos, de la misma cultura, ¿no? Entonces, digamos, el Papa polaco, el Papa alemán, si bien no son italianos, como eran todos los demás, pero de alguna manera siguen siendo Europa el centro del mundo, por más periférico que fuera Polonia, por más que los alemanes tengan sus características, pero seguían siendo el centro del mundo. Entonces, la visión europea acerca del mundo nunca puede ser, digamos, totalizante. Por eso cuando Francisco habla de las periferias y cita a Amelia Podetti, que fue amiga mía y fue amiga de él también, que era una filósofa argentina que es la que, digamos, lo introduce en el tema este de que el mundo se ve mejor desde las periferias, el mundo se ve realmente bien desde las periferias y no del centro, ¿no? Es porque del centro uno se mira a sí mismo y mira, digamos, lo que depende de, es decir, todos los países europeos fueron coloniales. A ver, cuando yo cursaba, este, un día estaba cursando ¿cómo es la maestría en doctrina social de la Iglesia, éramos todos latinoamericanos y la profesora era española. Entonces se celebraba un día de la independencia. Y bueno, una profesora, en fin, muy progresista en muchas cosas, qué sé yo. Y entonces, no sé la independencia de qué país era, y bueno, todos celebraron ahí la clase de la independencia. Y la profesora esta dijo, ¿pero y qué celebran? Dijo. O sea, la visión colonial de los que fueron países metrópoli de colonia sigue siendo colonial, aunque sea desde el punto de vista intelectual. ¿Mm? Es decir, no hablo de colonialismo político, no, pero a ver, a ver, es la famosa pregunta, ¿puede salir algo bueno de, de Nazaret? ¿No? Es esa pregunta, pero ¿cómo el Mesías va a venir de ahí? Entonces, a ver, los países que tienen, digamos, que han sido coloniales, todos lo fueron, España, Portugal, Inglaterra, Francia, Alemania, todos, Austria, Países Bajos, todos fueron coloniales. Es decir, les cuesta pensar, digamos, de otra manera que los países que fuimos colonizados, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la doctrina social de la Iglesia rara vez
se va a ver, por ejemplo, que el tema de la descolonización sea un tema fundamental dentro de lo que son los principios de la participación. Entonces, ¿y por qué? Porque los principales centros de estudio de la doctrina social de la Iglesia eran europeos, no eran latinoamericanos. Entonces no ven el proceso de independencia, por ejemplo, como uno de los, digamos, hitos del proceso de participación, del proceso de dignidad de la persona humana. Es decir, no se dan cuenta, no lo perciben. Nosotros sí lo percibimos. ¿Eh? Ellos perciben otras cosas, tal vez, pero... Entonces, a ver, entonces este diálogo que se da, digamos que yo creo que no es real, pero sí es posible. Es un diálogo entre dos concepciones que tienen que ver con las culturas. Con una cultura en decadencia y con una cultura que, por eso yo decía, aparecida, tal vez lo diga mañana, a lo mejor coincide conmigo, no sé, este, el amigo Achondo, a mí me parece que Aparecida, cuando ocurre Aparecida, digamos, empieza a producirse un fenómeno que Latinoamérica empieza a ser iglesia fuente, ¿eh? Y de las que los demás pueden abrevar, digamos. ¿Mm? Hasta ese momento éramos receptora. ¿Mm? La iglesia, es decir, recibía, tenía que aprender, ¿no? Esto. No sé si terminé de contestarte lo que preguntas. Bueno, de la película, lo que me acuerdo, digamos, y de la impresión que tuve fue esa. Este, Muy bien, Carlos. Gracias, Edgar, por tu pregunta. De los demás hermanos que están aquí dentro de la sala de Zoom, ¿alguien más gusta hacer alguna pregunta? Recordemos que pues es el momento de poder participar y de poder ampliar nuestra comprensión acerca de lo que nos han expuesto. Adelante, Adrián, tienes la palabra. Tienes apagado el micrófono, Adrián. Ahí está. Sí, ahí está, Adrián. Muy bien, gracias. Todo eso que nos va planteando Carlos nos hace retomar y conocer parte de la vida de hoy nuestro Papa. Todo aquello no dejamos de ver que se va impregnando lo que el Concilio Vaticano II nos da, ¿no? Abrir las puertas a la iglesia y que un nuevo espíritu entre para que así salgamos, ¿no? Ciertamente el Papa Francisco siento yo que se inspira en el Vaticano II bastante, lo toma bastante en serio y de ahí pues surge todo su apostolado que hasta ahorita creo está impregnando al mundo de nuevo de eso, ¿no? Retomando lo que Vaticano II antes de él, la iglesia pues se manejaba como una iglesia que lo tenía todo controlado, ¿no? Y después de Vaticano II se le devuelve al pueblo la Biblia, se le da acceso a participar en la liturgia, comienza un nuevo Pentecostés, así lo llama, un nuevo Pentecostés y por lo tanto la iglesia se lanza hacia afuera. Siempre trataba de conservar todo ella, que no se le escapara nada, por eso creo que las instrucciones del misal romano vienen muy claro, pero a partir del documento de Vaticano II, la iglesia pues se lanza. Entonces siento yo que al explicarnos, Carlos, esto, como que hago una relación de poder entenderlo, que él toma muy en serio el Vaticano II y los elementos que le da. Gracias. así es. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias, Adrián. No sé si tengas algún otro comentario, Carlos. No, coincido con lo que dice Adrián, sí, efectivamente. Yo creo que
Una de los propósitos que tiene evidentemente Francisco es poner en funcionamiento realmente el Concilio Vaticano II, que por distintos motivos se fue de alguna forma en algunos casos diluyendo, ¿no es cierto? Pero bueno, es un trabajo arduo que lleva tiempo, ¿no? Y que también necesita de la colaboración de todo el laicado, porque si no, si digamos, si el laicado no asume su función protagónica en este proceso, va a ser difícil. Yo creo que es el momento adecuado, el momento justo para el laicado. Pero un laicado que sea independiente, realmente que asuma su corresponsabilidad bautismal, este, que, 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 que actúe con la libertad de los hijos de Dios, ¿cierto? Y en comunidad, que es la otra cosa que Francisco insiste, ¿no? La comunidad es no solamente la comunidad de fe, la comunidad en general, la comunidad como forma de aglutinación de los seres humanos, ¿cierto? Como nicho ecológico del ser humano, construir comunidad permanentemente. Muy bien, muchas gracias. Valoramos enormemente todo este contexto histórico y estas pinceladas teológicas que nos has dado acerca de este actual pontífice y esta continuidad que ha habido entre el hombre secular Francisco y el obispo de Roma y promotor de la caridad en la Iglesia Universal, que es Francisco. Desde México estamos muy agradecidos, el equipo de Paideia, quienes están al frente también del proyecto, pues te agradecen enormemente tu sabiduría, tus enseñanzas, pero sobre todo esta pasión con la que nos has transmitido este conocimiento y que nos abre de una forma maravillosa ya propiamente la teología que sustenta y que emerge del pontificado de Francisco. Bueno, yo les agradezco a ustedes la invitación y he estado muy cómodo. Espero haber puesto un poco de luz sobre el tema que me pidieron. Les agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias, Carlos. Y bueno, yo también invito, bueno, dos cosas nada más para terminar. Déjenme terminar aquí la grabación, nada más.